Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Hola a todos. La escena que acaban de ver de la icónica película de Matrix, que es donde Morfeo le ofrece a Neo la oportunidad de conocer lo que le sucede en su realidad, con dos opciones representadas en la píldora azul y la píldora roja, van a permitirme analizar los documentos o las lecturas que vimos en el primer módulo del seminario de debates sobre los ODS. En esta escena, Neo sabe que algo ocurre con la realidad que vive y Morfeo le ofrece la posibilidad de escoger. La píldora azul le permite seguir en su statu quo, ¿cierto? Le permite estar igual con su vida tal cual la llevaba, pero con la diferencia de que ya sabe que hay, digamos, como una alternativa a esa situación. Por el otro lado, la píldora roja, según el mismo Morfeo, le propone un cambio completo desde donde va a analizar esa realidad. Independientemente de la elección de Neo, Neo está en una situación de privilegio. De hecho, en la película es denominado el elegido, porque puede escoger qué situación ver y desde qué ángulo verla y desde dónde hacer algo. En esta alegoría que yo estoy proponiendo, pongo a Neo como la ciencia en el sentido de que tiene una situación de privilegio incluso en el mismo sistema que puede estar alterado por una cantidad de cosas, y a las dos píldoras como las situaciones que la ciencia decide interpretar y qué decide hacer ante esas realidades. Entonces desde allí interpreto entonces las lecturas. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de la primera lectura que hace una visión crítica sobre cómo los ODS priorizan el crecimiento económico sobre el tema de la integralidad, ¿cierto?, ecológica o de la perspectiva integral de la ecología. Esta crítica, este documento que analiza objetivo por objetivo y cuál puede ser su realización, sobre todo mirando los indicadores, fue hecho por estos señores que ustedes están viendo aquí, liderados sobre todo por mujeres, que son un equipo del Departamento de Ciencias Económicas y Sociales del Instituto de Ecología Social de la Universidad de Viena. La segunda lectura también hace un enfoque sobre un objetivo del consumo sostenible. Ellos son parte del equipo internacional de estudios sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam y parte de su análisis se centra en lo que ellos definen como desarrollo humano y leo textual, el desarrollo socioeconómico centrado en el ser humano, ¿cierto? La tercera lectura que la hace este biólogo, ecologista y economista, que desde el 99 es el vicepresidente del Instituto de Investigación de Europa, ¿cierto?, de la investigación sostenible. Sus principales intereses tienen que ver con el tema de la sustentabilidad integrada, los indicadores y los escenarios, y digamos que habla un poco sobre el tema de la sustentabilidad económica. La lectura número 4 es un estudio sistemático de los ODS y la hace este equipo que ustedes están viendo acá, de ingenieros ambientales, geógrafos y todos muy cercanos a las ciencias ambientales que están adscritos al Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático. Hacer es, digamos, como de alguna manera caracterizar cuáles son los cuestionamientos que les hacen las lecturas a los ODS. De entrada, entonces, lo que quiero decir es que el primer tipo de cuestionamientos es un cuestionamiento de forma, o que yo llamo cosmético, y el otro tipo de cuestionamientos es estructural. El primer tipo de cuestionamiento en donde se encuentran un poco el equipo de Nina Eisenberg, Gasper y Pradhan, tienen que ver sobre todo cómo en la forma en la que los indicadores de los objetivos son insuficientes para asegurar el cumplimiento y de alguna manera resolver los problemas a los que apuntan los ODS. Este tipo de crítica lo que hace es mostrar cómo primero los ODS se contrarían unos a otros. En el caso de que se cumpla uno, pues se contrarían otros, y eso es un ejercicio un poco que hace Pradhan de ver qué tan sinérgicos son entre ellos en el momento de cumplimiento. Dos, que priorizan el crecimiento económico, aunque como ya les dije hace un instante, desde mi punto de vista, a pesar de que esta es una de las críticas de los autores, la visión desde la que ellos siguen analizándolo es economicista.
Y 3, tiene que ver como la manera en que estos ODS formulan problemáticas que de manera intencionada o no parecen no comprender muy bien, ¿cierto? Entonces otros autores han dicho que tal vez los ODS fallaron al intentar incluir demasiados problemas que no tienen que ver con el ambiente, pero yo siento que esa discusión hace mucho tiempo está desechada frente al tema de que finalmente toda la crisis climática tiene efectos sociales y tiene efectos económicos y culturales que tienen que tenerse en cuenta, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, los ODS tienen como que ampliaron esa sombrilla, pero en la ampliación de esa sombrilla la inclusión quedó cosmética en los títulos, pero cuando se escarba por debajo de cómo se entiende esa problemática, efectivamente, como dicen los autores, la prioridad sigue siendo el crecimiento económico. Casi que se entendería que la prioridad es crecer económicamente, tratando de mitigar un poco el impacto y crecer económicamente sin límites de ese crecimiento. Cuando efectivamente la crítica debería ser a la inversa. La crisis ecológica debería ser vista de manera integral y el crecimiento económico no debería ser la prioridad. En ese sentido, entonces, vuelvo y repito, estos cuestionamientos lo que hacen es ver qué tan realizables son en términos de forma, indicadores, metas, cómo se entienden las problemáticas en los ODS. Una segunda mirada es una mirada estructural y que digamos que de alguna manera lo hago como en función de poder entender los puntos de encuentro de los autores, pero pues podría decirse que una crítica de forma también de alguna manera es estructural. La crítica estructural tiene que ver primero con lo que hace uno de los autores de manera un poco más evidente, que es la lectura de Spangenberg, Joaquín Spangenberg, en donde él explica cómo una de las primeras problemas es que quienes formulan los ODS son quienes también se encargan de incumplir parte de estas normas. Entonces, quienes incumplen son los que financian y formulan. Allí ya hay un problema frente a cómo velar por el cumplimiento de este tipo de objetivos. El segundo problema que se evidencia es la manera en que se entienden las problemáticas, que ya también lo abordé. Problemas como, por ejemplo, decir que la pobreza es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se puede mitigar aumentando los ingresos de forma que estas personas puedan consumir más, mientras que este consumo podría agredir todo el tema de consumo sostenible y también el tema del crecimiento económico, que es una de las grandes causantes de la crisis climática. Entender la pobreza desde los ingresos ya es problemático, pero además de eso, entender otros aspectos como, por ejemplo, el acceso a agua potable y entender los problemas de la crisis ambiental solo desde cantidades físicas es otro problema estructural, porque no reconocen temas de justicia ambiental, tampoco reconocen digamos como el desbalance que hay entre los afectados y los que han ganado de todo este proceso, ¿cierto? Siguen siendo los mismos los que ganan y los mismos los que pierden. No hay una reflexión sobre eso y básicamente otra vez el problema se resuelve de manera cosmética, en donde algunos de los autores dicen que Sudamérica, después de un llamado de Ecuador y Bolivia, y como la organización de los ODS, de alguna manera reconocen que quienes han perdido, los grandes perdedores en este proceso, deberían tener responsabilidades distintas a quienes han sido los grandes ganadores, pero más allá de ese reconocimiento no sucede nada. Entonces, los autores se encuentran en temas de cuestionamientos a los ODS desde la forma misma en cómo se establecen y también desde la estructura, desde su misma formulación. Entonces, la pregunta es, después de hacer esta crítica, que es bastante fuerte, ninguno de los autores se atreve digamos, como a replantear la necesidad de los ODS y más bien a reformularlos completamente. Y esa es la pregunta, si después de entender que hay un problema estructural en la formulación y en la misma estructura de los ODS, ¿por qué no cambiar el modelo? ¿Por qué se sigue escogiendo la píldora azul? Es la pregunta que nos hacemos y es allí donde yo encuentro problemáticas las lecturas, porque básicamente la conclusión en general, de pronto alejada un poco de Spangenberg, en donde sí propone la necesidad de generar medidas importantes legales que obliguen al cumplimiento de las ODS y a distanciar a los formuladores de los financiadores de este tipo de modelos, terminan concluyendo que son necesarios pero insuficientes. Y la pregunta es, si tienen tantos problemas, ¿seguirán siendo necesarios? ¿Se puede seguir buscando la solución en el mismo problema? Entonces es allí
donde yo, digamos, como me distancio y critico las lecturas, porque después de hacer un análisis, la lógica podría indicar que los 4 autores podrían decir, o los 4 equipos de autores y autoras podrían indicar que hay una necesidad real de replantear el modelo que han venido estableciendo tanto los objetivos del milenio como los objetivos del desarrollo sostenible, que en algún momento las lecturas los relacionan. Y frente a eso, creo que han habido autores que sí se han distanciado del discurso y que se han atrevido a demostrar por qué dentro del privilegio también la ciencia se beneficia de los discursos de los ODS. Lo que concluyo es que nuestros autores, aunque vuelvo y rescato a Spangenberg o Joaquín Spangenberg como que es el único que de alguna forma se distancia un poco, es que estos autores de alguna manera en la posición o en la alegoría que yo hago escogen la píldora azul. Es así como yo traigo para matizar la discusión autores que de alguna forma han decidido escoger la píldora roja. Y la píldora roja lo que hace es tratar de ver la solución del problema de los ODS específicamente, pero también del modelo de desarrollo, que es finalmente la gran matriz discursiva en donde los ODS se separan, desde otra perspectiva, replanteando definitivamente el modelo. Lo primero que quiero replantear antes de entrar a hablar de estos autores es que es un falso dilema, en mi concepto hay un falso dilema entre la crítica y la propuesta. Es decir, las personas que de alguna manera cuestionan las posturas de quienes critican estos modelos diciendo que no funcionan, argumentando que no proponen. Primero, no hay criticar, o sea, uno puede criticar sin proponer, ese es uno de los primeros falsos dilemas. Y el tercero es que esto ya se está haciendo, ¿cierto? O sea, ya las propuestas existen, se están dando discursos del postdesarrollo, incluso con autores colombianos, ¿cierto? Como Escobar, por ejemplo. Segunda crítica que le hacen a este tema es el tema de la dificultad de llegar a consensos. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de estos autores, entre ellos la autora que les voy a proponer ahorita, si bien entienden que el concepto de bienestar es distinto en las diversas comunidades del planeta, ¿cierto? Digamos que no todos están apuntando a dejar de ser pobres. El consenso está en no tener las pérdidas del discurso dominante y segundo, en la crisis climática. La crisis climática ha aglutinado a una gran diversidad de comunidades y de alguna manera ese debería ser el consenso que se puede plantear y es frente a cómo abordar la crisis climática y no el crecimiento económico con la crisis climática. Frente a eso, traigo entonces a la discusión a Karen Baker, que es la autora, ¿cierto? Esta señora es canadiense, geógrafa, directora del programa de gobernanza del agua de la Universidad de Columbia Británica y su investigación se ha centrado en la gobernanza ambiental y la innovación. Y frente a eso, ella tiene un artículo muy bueno que les puedo dejar a este lado, que se llama Agua, Política y Biopolítica Material. En ese artículo ella lo que hace es cuestionar la naturalización de ciertos órdenes sociales en donde incluso la ciencia permite que se naturalicen órdenes que son netamente sociales, no son neutrales y tienen asuntos políticos que atender y relaciones de poder que mantener. En ese sentido, ella hace una crítica muy fuerte a los enfoques sociotécnicos que viven o a los saberes técnicos que viven de esos discursos del desarrollo que se siguen perpetuando. Eso ella lo que cuestiona es cómo las ciencias naturales, las ciencias ingenieriles, que digamos de alguna manera se creen neutrales ante estas situaciones, no son capaces de ver fuera de los órdenes sociales establecidos, como en este caso el desarrollo, que lleva más de 50 años siendo un orden social imperante en la política y en la agenda geopolítica de los países, y ella cuestiona precisamente eso, o sea, la incapacidad de la ciencia de escoger la píldora roja, es decir, ver por fuera de ese marco de referencia. La ciencia actual hace parte de esos discursos que han privilegiado el crecimiento económico y que por eso puede ayudar a perpetuar este tipo de discursos y que el hecho de estar en esa situación de privilegio, como es el caso de Nio, en la alegoría que hago de la píldora azul y la píldora roja, no exime a la ciencia de pensar por fuera de esa realidad y ayudar a plantear modelos que rescaten, ¿cierto? Finalmente la necesidad de la dignidad humana como sociedad, ¿cierto? Y es vivir bien o tener bienestar. Es decir, podemos encontrar la solución en el mismo problema que lo causó. Económico. El crecimiento económico hace mucho tiempo dejó de ser un consenso porque implica efectivamente afectados, ganadores o perdedores. Pero lo que sí está generando aglutinación, o sea, que se puede generar un consenso mundial, es el tema de no tener las pérdidas de los discursos imperantes
y de plantear un verdadero modelo de bienestar alrededor de la crisis climática que nos está afectando a todos. Pero el problema es que el crecimiento económico ha hecho, y también las relaciones de poder que sigue perpetuando el desarrollo, ha hecho que los grandes perdedores de la crisis climática también sean los mismos. Y eso ocurre porque sufren del mismo problema que sufren los ODS, y es seguir creciendo económicamente sin límites y que la crisis climática siga siendo vista de manera secundaria. Frente a eso, entonces, yo cierro todo este análisis con la pregunta: nosotros como científicos en la posición privilegiada que nos reconocemos dentro del discurso, como es el caso de Nio en esta escena, ¿qué decidimos escoger? ¿La píldora roja o la píldora azul?